Tengan un buen día. Vamos a, en esta oportunidad, desarrollar el tema de lepra, que es una de las infecciones causadas por micobacterias. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que afecta a la piel y los nervios periféricos. En muchos casos es sistémica. Se ignora a ciencia cierta dónde y cuándo apareció este tipo de infección. El agente causal es el Mycobacterium leprae, descubierto por Armeu Hansen en 1813. Es un bacilo ácido alcohol-resistente de la misma familia del bacilo de Koch. Es un bacilo que es abundante en las lesiones, se agrupa en globias o gleas que se simulan paquetes de cigarros. 1 centímetro de piel podemos encontrar aproximadamente 7.000 millones de bacilos. Tiene un periodo de generación de más o menos 20 días, en el de Koch 20 horas y en el cocobacilo de 20 minutos. El mérito que se le da a Meru Hansen es que él pensó o de haber pensado que es una enfermedad tan crónica como la lepra pudiera ser producida por microorganismos, los cuales se consideraban que estaban presentes solo en enfermedades agudas. Este bacilo es de muy baja virulencia, mínima patogenicidad, no existe otra enfermedad en los pacientes que muestren tan cantidad de gérmenes en los tejidos afectados como en la lepra. Es imposible que se cultive en animales o en humanos, a excepción de este armadillo de acá, que es un armadillo de 9 bandas que en 1971 lograron con éxito, pues, al producir nódulos y que se diseminara el bacilo en ellos, por lo que en todos los órganos de este animal es muy susceptible al bacilo humano, tal vez por su baja temperatura, que es más o menos de 30 grados centígrados, y su larga vida, y por ser un homocigoto, que posiblemente son cualidades que tenga este armadillo de 9 bandas, en donde se pudo inocular con éxito el Mycobacterium leprae. Es una afección que es poco transmisible, pues la lepra resulta ser un padecimiento más difícil de adquirir, la menos contagiosa de las enfermedades transmisibles. También tenemos que ver de que hay un papel muy bajo en el cual los fómites o objetos que pueda haber una existencia que sean portadores o reservorios de este micobacterio. La única fuente que se puede dar de transmisión es cuando un hombre está enfermo. En el 60% que sean bacilíferos. Abunda en mucosas, en piel, en secreciones. También que va a ser muy abundante en la vía respiratoria en general y en la piel, ¿verdad? Aunque no se suscribe en ellas y se encuentra también en sangre, en leche materna, en semen, en orina, en heces. Y es indudable que la vía cutánea y la mucosa son las más viables de la transmisión de esta enfermedad. Es necesario la convivencia íntima y prolongada para poder producir esta infección. Por eso es que la lepra conyugal tiene un porcentaje de 3 al 6% de pacientes que se van a infectar, ¿verdad? Y la lepra por convivencia de 20 al 25%. Ahora, con la lepra de convivencia es bien importante mencionar que hay factores o condiciones las cuales van a hacer de que sea más probable que se contagien, en que la habitación tenga unas condiciones mínimas de aseo, nutrición, higiene, espacios muy reducidos, y por convivencia que vivan 4 o 6 personas en un mismo lugar o sitio, ¿verdad? Que hayan factores como higiene, promiscuidad, desnutrición, que pueden provocar que se adquiera o se transmita esta enfermedad. En un resumen, pues para adquirir la infección de la lepra se requiere no solo recibir por el tiempo la variable de más o menos meses o años una gran cantidad de bacilos, lo cual es factible que ocurra por medio de intradomiciliario, como lo acabamos de mencionar, o mediante una convivencia íntima prolongada con un paciente infectante, ya que adquirir la enfermedad de la lepra en sí es preciso, además de recibir los bacilos, tener también una predisposición a ella. Aquí tenemos una fotografía, una microfotografía electrónica del Mycobacterium leprae. ¿Cómo era la lepra de antes, en lo que era muy característico la Phacedes leonides, y cómo es la lepra de ahora en día, que es totalmente muy diferente a la que se presentaba anterior, ¿verdad? Dentro de la clasificación de los casos de lepra,
o la clasificación de la lepra, en el Congreso Internacional de la Lepra en Madrid en 1953 se establecieron 4 parámetros para poder clasificar la lepra. Un parámetro clínico, un parámetro por medio vaciloscópico, un parámetro inmunológico, reacción de Mitsuda y un histopatológico. En el Congreso Internacional de la Lepra, en este mismo año, en 1953, dentro de la clasificación se consideró que el decir tipo, al citar el hecho de tipo, va a aludir a una estabilidad. Eso quiere decir que cuando hayan dos casos de tipo polar, lepromatoso y tuberculoide, no se pueden hacer viceversa. O sea que no puede haber un caso tuberculoide que se haga lepromatoso o un lepromatoso puede pasar a ser tuberculoide, sino que son propiamente tipos que son estables, ¿verdad? No se pueden cambiar. De ahí cuando nos referimos a grupo, esto solo va a significar un conjunto de casos en donde los casos indeterminados o dismórficos son tan inestables o cambiantes y por lo tanto no pueden ser considerados o clasificados como tipos. Entonces, en la clasificación tenemos dos tipos polares, uno lepromatoso y otro tuberculoide, y tenemos dos grupos inestables, los casos indeterminados de un principio de la lepra y los casos dimórficos o interpolares que van a ser de inmunología dudosa. En la clasificación inmunológica de la lepra, esta clasificación van a ser considerados los dos tipos polares, estables o inmutables, en donde que vamos a estar representado la letra L en este esquema o este gráfico, en lepromatoso y la T de tuberculoide, que van a ser los dos tipos polares, y los dos grupos indeterminados, que van a ser la lepromatosa y la tuberculoide, y los dos grupos inestables, que van a ser los indeterminados y los dismórficos. Ahora bien, cuando están más cerca del polo lepromatoso, se les denomina borderline lepromatoso. Y cuando están en el centro, se denomina como borderline. Ahora, cuando se acercan al polo tuberculoide, se les va a denominar borderline tuberculoides. En los casos inestables que se acercan o se alejan a los polos, cuando un caso sea borderline lepromatoso y que se va a acercar al polo tuberculoide, o tuberculoso, esta reacción se va a llamar reacción de reversa. Y cuando el borderline tuberculoides se va a acercar al polo lepromatoso, se le va a denominar o se le va a hablar que es una reacción de degradación. La lepra, al exponer el bacilo, la lepra puede suponer los siguientes casos. Uno es que se dé una inmunidad celular normal, fagocítica, en el Mycobacterium leprae y que se dé el proceso de infección. Segundo, que la inmunidad celular exagerada destruya el bacilo y cree una hipersensibilidad en él, dando un granuloma tuberculoide, o lepra tuberculoide o de Mitsuda positivo. 3. Un deterioro parcial o cambiante de la inmunidad celular, en donde se va a dar una reproducción de bacilos en los tejidos y va a dar unos casos dimórficos. Y 4. Un deterioro inmunológico grande, con reproducción de bacilos, destrucción de macrófagos, Virchow, y formación de complejos inmunes o liberación de enzimas o que se le denomina reacción leprosa. Cuando hablamos de células de Virchow, estos bacilos van a destruir los macrófagos y se van a transformar en células llamadas vacuolas, en células vaculadas que van a estar llenas de bacilos, y a esto le vamos a llamar células de Virchow. Dentro de la lepra lepromatosa vamos a tener que va a ser los casos de lepra lepromatosa en un 60%. Estos organismos reciben el nombre, se reciben por el Mycobacterium leprae, ofrecen una reacción disminuida, una resistencia disminuida o ausente que permite no solo la sobrevivencia del bacilo, sino inclusive una gran reproducción que se origina la lepra lepromatosa de tipo polar, las cuales son manifestaciones ya conocidas y se afecta piel, mucosas, nervio periférico, órganos, pero a excepción que no va a dar afectación del sistema nervioso central. Dentro de la piel vamos a tener
de que hay elementos circunscritos que que va a presentar esta lepra lepromatosa. Por ejemplo, va a dar nódulos de tamaños aislados o confluentes, de color de la piel, pigmentados o eritematosos, van a ser lisos, duros y firmes. Predominan en cara, pabellones auriculares, tronco, nalgas, extremidades. Son raros que se presenten en la cabeza y en glande o palmas y plantas de los pies. En eso va a ser muy raramente que se presenten. También tenemos que tener muy en cuenta que estos nódulos pueden ser o muy finos o gigantes, ¿verdad? Aislados, confluentes. Pueden estar pigmentados en ciertas ocasiones de eritematosos y que la superficie, pues como los mencioné ahí, lisos o duros. También los nódulos pueden ulcerarse, estos nódulos, y cuando son muy grandes y deforman la región de la cara, pueden producir estas facillas leonidas, que cada vez es menos frecuente que se presente este tipo de reacción, ¿verdad? Ahora, hay facillas leonidas también que se pueden presentar en otras enfermedades, entonces no es característico propiamente de la lepra lepromatosa, que puede presentarse en leishmaniasis, en linfomas o en histiocytosis nodular. También pueden presentarse placas infiltradas, que son nódulos aplanados, confluentes o circunscritos de color rojo liso, violáceo, de 2 centímetros hasta 20 centímetros. Aparecen en cara, tronco y regiones glúteas. Esas placas infiltrantes. Podemos ver acá este hundimiento en la nariz, igual a estos nódulos, esa afectación a nivel general de la cara, donde puede dar esa apariencia de facillas leonides. También tenemos los nódulos que se forman con las placas infiltradas a nivel de la espalda, o nódulos de la lepra lepromatosa también a nivel de los brazos, piernas que se pueden dar este tipo de nódulos. También pueden presentarse en pabellones auriculares, y donde esta de acá es una variable de tipo histioide. Continuando también en la lepra lepromatosa, pueden generar manchas de tipo eritematosas, hipocrómicas, que van a estar mal definidas, bordes eritematosos, con cierto tono, pueden ser circulares, también van a ser siempre anestésicas. La variedad lepromatosa difusa. En la variedad lepromatosa difusa vamos a tener o lepra de Lucio, que va a afectar toda la piel. No hay elementos circunscritos, la piel está infiltrada, va a ser lisa, brillante, turgente con el tiempo, que da un aspecto seco, escamoso, atrófico y que tiene facies de luna llena y que da afectación de atrofia a nivel de los lóbulos. En los anexos de la piel también puede estar afectado en que puede haber caída del pelo, donde hay nódulos. Los casos difusos presentan alopecia en cejas, pestañas, el vello corporal se cae, pero no el vello axilar ni el púbico. En mucosas puede haber congestión, epistaxis, ulceraciones, perforaciones del tabique a nivel del cartilaginoso. En los ojos puede presentar nódulos en párpados, conjuntivas y córnea, conjuntivitis, engrosamiento del nerviosillo, y que se le va a denominar amadorosis. Puede presentar orquitis, esterilidad e insuficiencia renal. Nótese la amadorosis a nivel de lo que es el ojo. También tenemos la facies de luna, ¿verdad? En la lepra lepromatosa difusa, en la lepra de Lucio Lapati. También una facie atrófica, la lepra lepromatosa difusa, que puede presentar este tipo de pacientes. Igual la silla en la nariz en silla de montar, que puede presentarse en este tipo de lepra lepromatosa, y la afectación ocular en la lepra lepromatosa, que puede ocasionar hasta ceguera. Y tenemos el otro tipo de lepra, que es la lepra tuberculoide. Es un espectro inmunológico de la lepra que afecta la piel, nervios periféricos, donde no son sistémicos y no hay reacción leprosa, no ataca las mucosas ni los anexos en ese tipo de lepra. La baciloscopía, ausencia total de bacilos, una inmunidad celular normal o exagerada por lepromina positiva. A nivel histológico se forma el granuloma tuberculoide.
Las lesiones dermatológicas que va a presentar este tipo de lepra tuberculoide va a ser una topografía que afecta cara, extremidades y nalgas. A nivel de la piel va a afectar, van a ser lesiones muy asimétricas que va a presentar un borde activo en el centro de las lesiones que son muy parecidas, perdón, y puede presentar lesiones que confunden con tiño o psoriasis. Van a presentar placas nodulares, infiltradas, escamosas, circulares, y que también va a presentar zonas anestésicas. El tamaño puede ser variable, puede ser desde 0.5 centímetros hasta 20 o 30 centímetros. Menciona también que van a ser zonas anestésicas, o sea, no van a causar prurito. Por lo contrario, el paciente con este trastorno de sensibilidad a menudo van a afirmar estos pacientes que van a tener zonas adormecidas, ¿verdad? Y desde el punto de vista clínico, tal sensibilidad comprueba que son lesiones anestésicas, las cuales guían el diagnóstico, por lo que no hay ninguna enfermedad además de la lepra que produzca estas placas con anestesia. Y en los nervios periféricos puede dar una afectación de neuritis, que en los casos de tuberculoides son más intensas e importantes y en ocasiones dejan secuelas irreversibles, peores a las que dejan las neuritis de los casos lepromatosos. La lepra tuberculoide va a predominar en la mujer y en los extremos de la vida, es decir, en niños y en ancianos. Ejemplos de lepra tuberculoide: una placa eritematonodular disestésica de forma anular, placas de lepra tuberculoide de aspecto psoriasiforme, lesión a nivel facial a nivel infantil. Estas placas que van a ser anestésicas, ¿verdad? Y que van a ser bordes bien definidos, eritematosos alrededor, ¿verdad? Y que, como les mencionaba, pueden en su centro es más el borde es más activo y el centro no, ¿verdad? De este tipo de lesiones. En los casos de la lepra, que van a ser casos indeterminados o dismórficos, en estos casos los casos son iniciales, son inmaduros, que aún no se han definido, que pueden evolucionar a una lepra tuberculoide o una lepra lepromatosa. Entonces van a aparecer en cara, cuello o nalgas y pasan de manera inadvertida este tipo de lesiones. También van a ser, van a tener una morfología en donde van a generar manchas. No existen bacilos, no va a ser infectante. Puede generar placas numerosas que pueden ser simétricas. En cara, donde tiene una forma de mariposa, o bien lesiones nodulares, que pueden ser lesiones de pastilla, que pueden ser circulares o parecerse a lesiones tuberculoides, que pueden padecer este tipo de paciente, ¿verdad? De ahí no existe respuesta a la lepromina, o sea, esa variable que no van a presentar este tipo de pacientes. Manchas hipocrómicas y casos indeterminados de lepra, que son lesiones anestésicas en esta área de acá. Otro tipo de ejemplo de lesiones de manchas hipocrómicas anestésicas en un grado indeterminado de lepra. Signo de mugre de castaña que se presenta acá en los pies de los pacientes, donde van a ver un aspecto sucio, como que no se hubieran bañado los pacientes, y va a dar ese tipo de coloración muy característica. De ahí tenemos los casos dismórficos de una lesión nodo edematosa, que pueden presentar este tipo de casos indeterminados. Van a presentar este tipo de manchas hipocrómicas, van a ser tanto anhidróticas, anestésicas y alopésicas, y van a ser mal definidas cuando presenten estos cuadros. Borderline lepromatoso, borderline tuberculosis, otros casos, otra fotografía, reacción de reversa que presentan los pacientes a nivel del puerperio, una reacción tipo 1 de reversa también a nivel facial, eritema nodoso leproso escariosiforme que puede presentarse también a nivel cerca del pabellón auricular o de la oreja, una reacción de leprosa tipo 2 o de tipo de eritema polimorfo,
que también puede darse en este tipo de pacientes. Y ahí tenemos eritema nodoso leproso, que van a ser eritema muy doloroso, eritema nodoso leproso afectado también en los miembros. El signo de Bell o de Benito Hernando, donde va a aparecer una parálisis en esa área, parálisis facial por lepra, figuras abrigadas típicas de eritema necrosante o fenómeno de Lucio. De ahí tenemos los fenómenos de Lucio, extensas ulceraciones a consecuencias de este tipo de fenómeno que puede presentar estos pacientes. De ahí tenemos el signo de la garra cubital o mano de predicador, que pueden presentar a nivel general o a nivel de los miembros superiores un engrosamiento en el nervio auricular. En los casos dismórficos o interpolares, estos casos dismórficos o interpolares, vamos a tener casos inestables en ocasiones muy cercanos a la lepromatosis tuberculoides. Se semejan como casos lepromatosos. Las lesiones se semejan a lepromatosos o tuberculoides. En una fase por la cual pasa el paciente, donde van a presentar en cara nivel de nódulos aplanados, pastilla o lesiones anulares, edema facial conjuntival o congestión nasal. ¿Cuáles van a ser las características que se van a, o los casos de lepra, donde va a haber este cuadro, donde van a ver una diferencia entre los lepromatosos, tuberculoides indeterminados dismórficos? En un lepromatoso va a ser Mitsuda negativo, en un tuberculoide va a ser Mitsuda positivo, en un lepromatoso va a ser de tipo sistémico, en un no tuberculoide va a ser de no sistémico. El lepromatoso va a ser infectante, en un indeterminado no infectante. En un caso lepromatoso va a ser un cuadro progresivo y en un tuberculoide va a ser un cuadro regresivo el que vamos a tener. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones agudas que va a presentar la lepra? Bueno, en primer lugar van a ser exacerbaciones de las lesiones ya preexistentes. Por ejemplo, lepromatosas o tuberculoides o pocas manifestaciones sistémicas. O pueden ser leproreacciones. Dentro de las leproreacciones pueden ser de aparición nuevas a las lesiones o un ataque importante al estado general. Pueden haber reacciones de tipo 1 o reacciones reversas o reacciones de tipo 2 o reacciones de grado, que pueden dar o de la tipo 2, que va a ser una reacción leprosa clásica. O de tipo 2, correcto. Dentro de la reacción leprosa tenemos que pueden haber síntomas generales en este tipo de reacción leprosa. En los síntomas cutáneos puede presentar un eritema nudoso, un eritema polimorfo y un eritema necrosante o fenómeno de Lucio. Y ahí tenemos los síntomas neurales, síntomas viscerales que pueden presentarse, ¿verdad?, en este tipo de reacción, donde en los síntomas viscerales va a haber una afectación, una hepatoesplenomegalia, una esplenomegalia, adenomialgias. Puede presentar también en los síntomas neurales una neuritis o desestesia, ¿verdad? En el eritema necrosante o fenómeno de Lucio, donde se inicia con manchas eritematosas ardosas, mal definidas en piernas, o en pocos días van tomando un color cada vez más oscuro. Y en el eritema nodoso, pues puede ser, que es el más frecuente, se caracteriza por nodosidades, lesiones hipodérmicas que van a ser dolorosas, muy fugaces y resolutivas, que aparecen brotes repetitivos en extremidades inferiores y van subiendo poco a poco hasta llegar en cara. También el eritema nodoso en la lepra también difiere del que se presenta en otras causas, como el medicamentoso de tuberculosis o micosis, en la cual hay que hacer una diferencia entre ellos, ¿verdad? Y ahí tenemos en el laboratorio, es bien importante que estos pacientes frecuentemente presentan anemia y que de característica normocípica hipocrómica. Va a haber una afectación en los leucocitos, va a haber un aumento en la sedimentación globular, también puede haber un PRL falso positivo, ¿verdad? Entonces todo eso son lo característico de una reacción leprosa.
Hay una mano reaccional en donde puede afectar las dos manos o a veces los pies, que se presenta paciente reacción de casos de lepra lepromatoso, que se caracteriza por un intenso edema, dolor agudo en la mano o rigidez muscular, en donde hay una disminución de movimiento o mano retráctil que posterior conduce a una fibrosis y esto es una resorción ósea, ¿verdad? Que era el ejemplo de acá que les había mencionado, donde se le denomina una garra cubital o mano de predicador, que es propiamente sintomatología o manifestaciones agudas de la lepra, que van a ver una reacción lepromatosa. De ahí puede haber síntomas neurológicos, donde va a haber un engrosamiento de los troncos nerviosos, va a haber afectación del nervio auricular, cubital, mediano, radial, el séptimo par craneal, disestesias, van a haber trastornos de la motilidad o motricidad, y que también estos pacientes pueden haber un mal perforante plantar causado por lo mismo hecho de las secuelas que se presentan. ¿Cómo inicia la lepra? Pues el periodo de incubación o el de la lepra lepromatosa de 5 a 6 años. Y en el de la lepra tuberculoide es de 8 a 9 meses. Los síntomas, primero ver caída de las cejas, eritema nodoso, síntomas neurales, alteraciones tróficas, anhidrosis de una zona que puede presentar esta afectación, ¿verdad? En los pacientes, la mancha o signo de mugre castaña, que es la fotografía que yo les mencionaba, que donde prácticamente esa mancha desaparece al lavar la región, ya que no existe tal cambio de coloración, ¿verdad? Sino una zona al que no tener sudor, no emite el polvo habitual y no produce muro, de modo que luce como que si fuera una aparente mancha. Dice, por lo general se presenta en zonas de anhidrosis o anhidróticas, perdón, y presentan también alteraciones disistésicas, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente eso le vamos a llamar signo de mugre de castaña. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de baciloscopías. Las baciloscopías va a haber una coloración de Nielsen, mucosa nasal y linfa que va a presentar en estas áreas. También vamos a ver una lepromenorreacción positiva a los 21 días. A nivel histológico, en la lepra lepromatosa vamos a tener características de las células de Virchow, en la lepra tuberculoide un granuloma de las células gigantes y en la lepra indeterminada una imagen específica. Los casos dismórficos va a haber una confusión histológica. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la lepra? En los casos multibacteriales, los casos lepromatosos y dismórficos, podemos ocupar la diaminodifenilsulfona, la clofazimina, la rifampicina, por ejemplo, 2 años mínimo. En los casos paucibacilares, casos tuberculoides y de indeterminados, igual el mismo tratamiento de aminodifenilsulfona, 100 miligramos día. Ahora cambiamos y vamos a ocupar rifampicina, 600 miligramos al mes, y la prednisona, 25 miligramos día si hay neuritis, y mínimo 6 meses de tratamiento. Son prácticamente fotografías que están localizadas o que van a estar siendo características de cómo a nivel del paciente vamos a ver esas fascides leonidas que puede presentar o casos ya muy graves del aspecto nodular o de gomas que van a deformar completamente el rostro. Pues la historia de la lucha de la lepra en México se forma en 1913 con la llegada de la lepra con Hernán Cortés, estableciendo la primera leprosería, donde realmente pues, se desconocía el problema, pero al ver estas ciertas características clínicas ya fueron encajonando a los pacientes en esta enfermedad. De ahí en 1937 van a inaugurar el Centro Dermatológico de Pascua en la Ciudad de México, donde inician nuevas ideas
para controlar la lepra. En 1948 se crea la Asociación Mexicana en Acción contra la Lepra, en donde ya van a colaborar tanto asociaciones, tanto privadas como públicas, en el tratamiento y la atención de pacientes con lepra. Bueno, eso sería la clase de lepra. Cualquier duda o consulta, pues estamos a la orden. Tengan muy buen día. Gracias.